not registered. SWB audio capture, not registered. Vez que ha estado en este año y poquito que tenemos. Es decir, algo debe decirnos eso. Bueno, Victorino, nuevamente muchas gracias y bienvenido a tu casa. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes a todos. Veo amigos viejos, amigos de la maestría, bueno, amigos nuevos también. Muchas gracias al profesor Hernández Bretón por esa gentil presentación, por esas gentiles palabras. Para mí, tremendo placer volver a mi casa, como él bien lo dijo, en la maestría de Derecho Internacional Privado y Comparado de la Universidad Central de Venezuela. Eh, y bueno, conversar un poco sobre el tema de la protección de datos personales. Un agrado, un tremendo agrado hablar en el aula Meckel en homenaje a nuestra querida doctora Tatiana de Meckel. Bueno, voy a compartir pantalla para presentar. eh, ok. ¿Se ve la presentación allí? Supongo que sí. SWB audio capture, Sí. not registered. Bueno, el título de la presentación de hoy es El derecho a la protección de datos personales en Venezuela, con la intención de hacerlo desde una perspectiva comparada, principalmente con lo que sucede en el hemisferio, en este lado del mundo, en el hemisferio occidental, sobre todo en Latinoamérica. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de protección de datos personales, como ya se dijo. Esta presentación de hoy es principalmente un ejercicio de derecho comparado. Ahora, tiene elementos bien importantes de derecho internacional público, sobre todo en el área de derechos humanos. Y, por supuesto, no podemos dejar de tocar algunos aspectos de derecho internacional privado, aunque quizás son los aspectos más complicados de todo.
Ya entrando en el ejercicio de derecho comparado que vamos a hacer esta tarde, lo primero que vamos a analizar es el derecho a la vida privada, a los datos personales, a la privacidad, todos esos derechos afines como derechos fundamentales. Y como tales aparecen en varias constituciones latinoamericanas, incluyendo la Constitución de Venezuela. Después vamos a hacer una comparación de ciertas leyes de protección de datos personales en Latinoamérica principalmente. Y al final de la presentación vamos a ver un poquito los aspectos más álgidos de extraterritorialidad de la ley, orden público y la posibilidad de una ley modelo como solución a los problemas que se presentan. Bueno, hablando entonces, arrancando desde el punto de vista de los derechos humanos, que como les decía es un aspecto bien importante en este tema. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que el derecho a la vida privada ha sido interpretado en términos SWB audio internacionales, capture, not y que este registered. derecho va más allá del derecho a la privacidad. Estos términos, privacidad, vida privada, protección de datos personales, a veces se confunden, a veces se mezclan unos con otros. Y bueno, digamos que el derecho a la vida privada es el conjunto, es, digamos, el género dentro del cual figura el derecho a la privacidad. Y el derecho a la privacidad y el derecho a la protección de datos personales son básicamente sinónimos. Sin embargo, en el derecho americano, por ejemplo, se utiliza se utiliza el término privacidad, mientras que en Europa, en los países latinoamericanos, se utiliza más protección de datos personales. En esta cita que está acá, a la decisión de 2019 de López y otros contra Argentina, vemos cómo la Corte Interamericana hace alusión al derecho a la vida privada, que es uno de los derechos que están contemplados expresamente en la Constitución venezolana del 99, artículo 60. La misma decisión de López y otros también se extiende y habla de algunos de los elementos del derecho, del concepto de la vida privada. No hace una enumeración exhaustiva, pero sí indica que hay varios aspectos que componen ese derecho a la vida privada, incluyendo el derecho a proyectarse, el derecho a la autodeterminación, el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Veremos un poquito más adelante cómo también la Corte se ha pronunciado en cuanto a el derecho a la privacidad de las comunicaciones. Siguiendo en la tónica de los derechos humanos, en las próximas láminas voy a presentar algunas normas en los convenios internacionales que están vigentes hoy en día en materia de derechos humanos. SWB audio capture, not registered. En primer lugar, por supuesto, en este hemisferio, el Pacto de San José, la Convención Americana de Derechos Humanos, hace referencia en su artículo 11.2 a el derecho a la vida privada. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, la de su familia, en su domicilio o correspondencia. Incluso cuando se habla de correspondencia, podemos comprender allí también la privacidad de las comunicaciones. Ya desde 1948, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre había dicho que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra ataques abusivos a su honra, su reputación y su vida privada y familiar. Vemos como este término, vida privada, viene siendo utilizado ya desde hace bastante tiempo en instrumentos internacionales de derechos humanos. Aquí tenemos la cita de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 también, en donde nuevamente se indica que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, domicilio, correspondencia, etc. Y que toda persona tiene el derecho a la protección de la ley contra este tipo de ataques. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos tiene una norma análoga también, donde de nuevo se hace referencia a que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, domicilio, etc. El Convenio Europeo de Derechos Humanos, quizás uno de los convenios más importantes en materia de derechos humanos, si no el más importante, establece ya desde el año 1950 que toda persona tiene el derecho al respeto de su vida privada y familiar. Luego encontramos ya 50 años
más adelante en el tiempo, como ya la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el año 2000 consagra expresamente el derecho a la protección de los datos de carácter personal. La SWB Carta de Derechos audio capture Fundamentales not hace, por registered. supuesto, alusión al derecho a la vida privada, pero también hace alusión ya como algo específico, con nombre y apellido, al derecho a la protección de los datos de carácter personal. Y esta norma es replicada literalmente en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Tratado de Lisboa, que fusionó dos tratados en el año 2007. En el interín, entre 1950 y el año 2000, hubo cantidades de desarrollos en esta materia, ya lo iremos viendo a lo largo de esta presentación. Ya había habido algunas leyes domésticas en estados europeos en los cuales se hablaba del derecho a la protección de los datos de carácter personal, con nombre y apellido, como dije antes. Bueno, se ha dicho en la doctrina que el derecho a la vida privada como género, al cual algunas veces se alude como al derecho de privacidad, quizás de una forma ambigua, pero el derecho a la vida privada tiene al menos 5 dimensiones. La primera de ellas, que es sobre la cual nos enfocaremos en esta tarde, es el derecho a que la información personal o datos personales e imágenes personales sean restringidos, particularmente si afectan los intereses de los particulares. Valga la redundancia, ¿no? Como segunda dimensión tenemos el derecho a no ser observado. Esto se refiere a la videovigilancia, cuando haya, sí, ciertamente videocámaras. Se refiere también al derecho a la privacidad de las comunicaciones. Por supuesto, incluye las comunicaciones telefónicas, las comunicaciones escritas, correos electrónicos y correspondencia, por supuesto, escrita en físico, ¿no? Incluye el derecho al desenvolvimiento de la personalidad, que mencionábamos antes cuando me refería a la decisión de López de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y también hay quien habla del derecho a la integridad física y mental, de modo que se garantice la protección contra la violencia doméstica, abuso sexual o penas corporales. SWB audio hoy nos capture vamos a not centrar en la primera de registered. estas dimensiones, que es la relativa a la protección de datos personales. Sin embargo, estas dimensiones muchas veces se solapan. Por ejemplo, aquí vemos cómo se habla de la protección de datos personales e imágenes personales. Y más abajo se habla como algo diferente sobre videograbación u otras formas de vigilancia. Hay estos derechos o estas dimensiones del derecho a la vida privada a veces se yuxtaponen, y en la normativa hay normativa particular para protección de datos personales y hay otra normativa para las demás dimensiones, y muchas veces se entremezclan. Aquí doy un detalle anecdótico importante, ¿no? Que el tema de privacidad ha cobrado bastante vigencia en los últimos años. En los Estados Unidos, por ejemplo, bueno, en todo el mundo, en verdad. Hace unos años atrás, recordarán el caso de Edward Snowden, cuando él hizo una cantidad de revelaciones acerca de cómo el gobierno de los Estados Unidos hacía vigilancia de ciertas personas en los Estados Unidos. Esto, por supuesto, levantó cantidades de quejas, cantidades de reclamaciones, y de hecho, incluso desde la Unión Europea, pareciera que eso aceleró la promulgación del Reglamento de Protección de Datos que hoy en día se encuentra en vigencia. Recordarán también cómo hace ya unos 4 años atrás hubo el escándalo de Cambridge Analytica, en donde Facebook filtró algunos datos personales de suscriptores a Facebook, y entonces esos datos se utilizaron para promocionar ciertas campañas políticas. Y bueno, digamos que ese tipo de sucesos son los que han acelerado la regulación del derecho a la protección de datos personales. SWB audio capture Nuevamente, not hablando de la registered. Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte no se ha pronunciado expresamente sobre la protección de datos personales, en alguna decisión judicial por lo menos. Se ha pronunciado, sí, sobre el elemento de la protección a las llamadas, protección a las grabaciones, comunicaciones, y el derecho a la vida privada, por supuesto. Este derecho, por cierto, el derecho a la privacidad de las comunicaciones está contemplado en la Constitución venezolana, en su artículo 48, e incluso existe una ley del año 1991, que lamentablemente no se respeta mucho en Venezuela,
sobre la protección a la privacidad de las comunicaciones. La Corte también se ha pronunciado sobre el derecho a desarrollar la propia personalidad, derecho que también está consagrado en la Constitución venezolana en su artículo 20, como ven en este caso de López y otros que habíamos referido antes. Y si bien la Corte no se ha pronunciado expresamente en alguna decisión judicial sobre el derecho a la protección de los datos personales, sí hizo una declaración el año pasado a raíz del COVID-19, en donde aborda el tema e indica que el acceso a la información veraz y fiable, así como a la Internet, son esenciales. Por lo tanto, deben disponerse de medidas adecuadas para que el uso de la tecnología de vigilancia para monitorear y rastrear la propagación de la enfermedad sea limitado y proporcional a las necesidades sanitarias y que no implique una injerencia desmedida y lesiva para la privacidad, la protección de los datos personales y a la observancia del principio general de no discriminación. Sobre esta cita, bueno, como verán, está resaltada la referencia a que no implique una injerencia desmedida en la privacidad y en la protección de datos personales. Así que bueno, con esto pareciera que la Corte está lista para que cuando le toque revisar un caso sustantivamente SWB audio sobre datos capture, personales, not se registered. pronuncie sobre estos derechos. Ya como les decía, el derecho a la protección de datos o los derechos atinentes a la vida privada están consagrados en varias constituciones latinoamericanas. Por supuesto, la Constitución venezolana es la primera, la que más nos importa, habla en varios de sus artículos sobre estos derechos. El primero de ellos es el artículo 20, donde se consagra el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, que ya hicimos referencia antes un poquito. También se habla de que toda persona tiene derecho a acceder a la información y a los datos que sobre sí misma consten en registros oficiales o privados, con las excepciones que establezca la ley, etc. Esto es lo que se conoce como el derecho al habeas data. Ese derecho está consagrado por primera vez en Venezuela desde el año 1999. Yo recuerdo que en el año 99, cuando salió la Constitución, uno veía el derecho al habeas data y decía un poco como, bueno, ¿cómo se come eso, no? En Venezuela nunca estuvimos acostumbrados a la práctica de esta área del derecho, ¿no? Como a diferencia de otros países en Latinoamérica. Pero yo creo que lo primero que llamó la atención, tal vez, fue el habeas data como un derecho consagrado en la Constitución del 99 y posteriormente, en el año 2010, si no me equivoco, fue desarrollado en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que tiene un capítulo sobre este derecho. El artículo 48 de la Constitución, lo mencionaba anteriormente, contempla expresamente el derecho al secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas en toda su forma. Este derecho, como les decía, también está contemplado en una ley de protección a la privacidad de las comunicaciones de 1991. Es un derecho que la verdad es que lastimosamente el propio gobierno venezolano no respeta mucho, ¿no? SWB audio capture, not registered. Asociados al partido de gobierno publican sin el mayor rubor conversaciones privadas de gente de la oposición y lo publican en venezolanas de televisión o lo publican en las redes sociales y bueno, ahí no pasa absolutamente nada, ¿no? Ese es el tipo de cosas que deseamos que cambie en un futuro no muy lejano. Luego, volviendo al derecho a la vida privada, es el que se consagra en el artículo 60 de la Constitución, quizás este sea el artículo central, que se refiere, digamos, al derecho a la vida privada como derecho, como el género, ¿no? Y también el artículo 143 de la Constitución venezolana hace referencia a la intimidad de la vida privada. Ahora vamos a pasar un poquito a ver algunas constituciones latinoamericanas, porque es curioso que en Latinoamérica, a diferencia de otros lugares en el mundo, a diferencia por ejemplo, en los Estados Unidos o en Europa, que se contemplen estos derechos a nivel constitucional. La Constitución brasileña señala en su artículo 5 que son inviolables la intimidad y la vida privada, el honor y la imagen. Se hace referencia a este derecho que digamos que es el género. Curiosamente, anoche estaba viendo que aparentemente ayer se discutió en el Senado de Brasil
hacer una enmienda constitucional para incluir específicamente el derecho a la protección de los datos personales a nivel constitucional. En Brasil, ya vamos a hablar un poquito sobre la ley de protección de datos, hay como quien dice una fiebre hoy en día con la Ley General de Protección de Datos Personales, que fue promulgada en el año 2018 y entró en vigencia completamente a partir de este año. Entonces, bueno, tal vez ese frenesí es lo que hace que se incluya a nivel constitucional el derecho a la protección de los datos personales. La Constitución SWB colombiana audio capture not contempla el registered. derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que haya sobre las personas. Esto tiene que ver con el habeas data. Esto tiene que ver también con lo que se denomina, alguna gente denomina como los derechos ARCO, ¿no? Derechos de acceso, rectificación, confidencialidad y oposición, ¿no? Eso lo vemos un poquito más adelante. Y también se contempla un principio donde se respetará la libertad y las demás garantías consagradas en la Constitución, en la recolección y tratamiento de los datos personales. Es algo así como un principio de legalidad. La Constitución de Chile habla específicamente del respeto y protección a la vida privada y también habla de la dimensión correspondiente a la protección de las comunicaciones privadas. La inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada quedan cubiertos. La Constitución del Perú. La Constitución del Perú se refiere a los derechos fundamentales de la persona y en este sentido señala que toda persona tiene derecho a que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. También se habla del honor, la buena reputación, la intimidad personal y familiar, así como la voz e imagen propia. Todos derechos afines al derecho a la vida privada. La misma Constitución del Perú señala en el mismo artículo 2, numeral 10, como derecho fundamental el derecho al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones y documentaciones privadas. Comunicaciones, telecomunicaciones, etc. SWB audio capture Uruguay. not registered. Uruguay no contempla expresamente en su constitución este derecho. Sin embargo, la Ley de Protección de Datos Personales del Uruguay de 2008 contempla en su primer artículo el derecho a la protección de datos personales como un derecho humano. Indica que es un derecho, que el derecho a la protección de datos personales es inherente a la persona humana y señala expresamente que se encuentra comprendido dentro del artículo 72 de la Constitución uruguaya, que es un artículo enunciativo en donde se enumeran una cantidad de derechos fundamentales, pero no de forma limitativa. Bueno, llegamos aquí al punto quizás, o el elemento más importante de esta presentación, que se trata de una sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia venezolano en el año 2011. Venezuela hoy en día no tiene una ley de protección de datos personales, a diferencia de la gran mayoría de los países en Latinoamérica al menos, bueno, y en el mundo cantidades de países tienen leyes en este sentido, pero en Latinoamérica yo creo que se me ocurre, por ejemplo, El Salvador, creo que no tiene ley, Bolivia me parece que no lo han logrado aprobar, pero de resto la gran mayoría de los países tienen leyes en este sentido. Lamentablemente Venezuela aún no lo tiene. Sin embargo, en el año 2011 entiendo yo que es lo último que ha salido de la jurisprudencia. Si hay algo diferente o algo nuevo, les agradecería que me lo hagan saber. Hoy en día es bien difícil mantenerse al día con la jurisprudencia venezolana, sobre todo para los que estamos afuera, ¿no? Pero bueno, se trata del sonado caso SICRI, en el cual la Sala Constitucional desarrolla el derecho a la protección de datos personales en Venezuela. Básicamente, eso es lo que hace la sentencia. Y pareciera que la sentencia toma en cuenta la regulación europea que existía en aquella época, en aquel momento. Digo aquella época porque para el año SWB audio 2011 no capture estaba vigente not todavía registered. el Reglamento General de Protección de Datos, o GDPR, que es, hoy en día es el instrumento más importante, es la referencia que todo el mundo alude, ¿no? Sobre eso nos referiremos también un poco más adelante.
Lo caracteriza como un derecho fundamental, el derecho a la protección de los datos de carácter personal. Y también la misma decisión CICRI indica que existe un derecho fundamental que faculta a las personas a conocer, a acceder a las informaciones que le conciernen y a controlar su calidad. Eso se refiere a lo que mencionaba antes, los derechos ARCO, ¿no? Derechos de acceso, corrección, rectificación. Ya yéndonos al detalle sobre en qué consiste la protección de datos personales. Lo primero que tenemos que entender es, bueno, ¿qué se entiende por datos personales, por datos de carácter personal? En ese sentido, la Sala Constitucional, en otra decisión, en una decisión de 2012, indica que los datos de carácter personal son toda información relacionada con un individuo que sea identificado o identificado. Y esa es una definición bastante simple, pero a su vez es una definición bastante amplia, ¿no? Cualquier información, cualquier elemento que sirva para identificar a un individuo es información personal o datos personales. Voy a hablar de las dos cosas como sinónimos, información personal o datos personales. Esa definición es consistente con el Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea, que como les dije, bueno, fue promulgado en el año 2016, entró en vigencia en el año 2018, se conoce como el GDPR, hoy en día es como dirían, el gold standard, ¿no? En términos de protección de datos personales. Y cuyo artículo 4.1 SWB audio capture son toda not información sobre una registered. persona física, identificada o identificable, a quien llama el interesado. No es casualidad que la sentencia CICRI, o mejor dicho, que esta sentencia del año 2012, la sentencia OCRCF, tenga una definición sumamente parecida a la del GDPR, que salió varios años después, sobre todo si tomamos en cuenta que el GDPR es la secuela de la anterior directiva 9546 de la Unión Europea, que estuvo vigente por casi 20 años, ¿no? Del año 1995 hasta el año 2018. Es la predecesora del GDPR. De hecho, el GDPR entra en vigencia en el año 2018 en aplicación directa en los países de la Unión Europea, cosa que no sucedía con la directiva 9546, que requería que los estados adoptaran sus propias legislaciones. Y eso dio lugar a cierta fragmentación en el derecho de la protección de datos personales. Tengo que decir que en Latinoamérica la mayoría de las leyes, o yo diría que todas las leyes de protección de datos personales que existen, se basaban o se basan en la regulación europea. Yo diría que todas, con excepción de la ley de Brasil, se basan en la directiva 9546, con algunas variantes, sobre todo se basan en la ley española que se desarrolló en función de la directiva 9546. Y en el caso de Brasil es distinto porque Brasil es el único país de Latinoamérica que dictó una ley con posterioridad al GDPR. Entonces, bueno, las definiciones que dábamos anteriormente, tanto de la Sala Constitucional como del propio GDPR, son consistentes con las definiciones que hay en otras leyes latinoamericanas, en la ley argentina del año 2000 de protección de daños personales. SWB audio capture not registered. Lo mismo sucede con la ley de Chile de protección de la vida privada del año 1999, que me parece que esta es la ley más vieja en toda Latinoamérica en materia de privacidad o protección de datos personales. En Colombia, la ley estatutaria 1581 sobre protección de datos personales también contempla una definición en la misma línea. Lo mismo sucede con la ley en Costa Rica del año 2011, con la ley federal en México de protección de datos personales en posesión de particulares. Perú también tiene una definición de datos personales similar. Sucede lo mismo con la ley uruguaya del año 2008, que por cierto fue modificada en el año 2018, también para, digamos, ajustarse a la realidad actual, una vez que ya está en vigencia el Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea. La ley brasileña, que como decía, es la única ley que ha sido dictada completamente, no como una reforma, ¿no? Con posterioridad a la entrada en vigencia del GDPR,
y que, bueno, no es sorprendente que haya tomado el GDPR como un modelo. Brasil pasó de ser uno de los países en Latinoamérica que no tenía ley de protección de datos personales en lo absoluto, a ser hoy en día el país que tiene la ley de protección de datos personales más moderna, es la ley más cercana al GDPR europeo. Eso no sin causar ciertos problemas, porque bueno, en Europa al promulgar el GDPR en el año 2018 ya contaban con una tradición de protección de datos personales desde la mismísima directiva 9546 y desde las leyes anteriores incluso que contemplaban este derecho. Sin embargo, en Brasil pasaron de tener nada a tener una ley sumamente moderna, y eso ha causado SWB audio bastante capture ansiedad, not diría yo, registered. en las empresas, bastante ansiedad en la colectividad, ¿no? Sobre todo porque esta ley contempla la posibilidad de imposición de sanciones bastante importantes hacia aquellas empresas que sean responsables de manejo de datos personales y que infrinjan la normativa. La ley, la LGPD, la ley de Brasil, considera datos personales como información relacionada con una persona natural identificada o identificable. Muy parecido a todo lo que hemos visto hasta ahora. Estados Unidos, digamos que tiene su propia tendencia, ¿no? En cuanto a la protección de la información personal. En Estados Unidos se habla más bien de información personal, aunque en realidad son sinónimos. Estados Unidos no cuenta con una ley general sobre protección de datos personales por diversas razones, entre otras porque Estados Unidos, como Estado federal, más bien tiene cada uno de los estados dictando regulación en materia de ciberseguridad, en materia de seguridad de los datos, últimamente en materia de protección de datos personales. Hay una proliferación de leyes estadales en Estados Unidos en materia de protección de datos personales, y también hay lo que se conoce como leyes sectoriales, que son leyes más bien aprobadas por el Congreso Federal, leyes que son relativas a la protección de la información personal en el sector bancario, la famosa ley IPA, que se refiere a la protección de la información personal en términos de información médica o información hacia los seguros, información de menores de edad. En fin, hay una especie de vitral de normas que están todas separadas, y creo que por eso un poco la presión más reciente de los estados en crear sus propias leyes de SWB protección audio de datos, capture lo not cual no deja de registered. causar problemas desde el punto de vista práctico, porque bueno, compañías grandes que operan en todos los Estados Unidos y que operan globalmente, entonces se encuentran con que no solamente tienen que cumplir con la regulación federal, con la regulación de otros países, sino que también tienen que cumplir con la legislación de los estados, ¿no? Y de hecho hay un movimiento bien grande para que se apruebe una ley federal general de protección de datos personales en los Estados Unidos. No ha sucedido todavía, no se sabe si va a suceder por lo pronto, pero ciertamente es una posibilidad. Bueno, volvamos a nuestra sentencia SICRI de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo venezolano. Y de aquí por una buena parte de esta presentación vamos a detenernos en lo que la Sala denominó principios, ¿no? Principios sobre este derecho a la protección de datos personales. El primero de ellos es el principio de la autonomía de la voluntad, que comporta la necesaria existencia de un consentimiento previo para el tratamiento de los datos personales. Es decir, como elemento principal, más básico para que pueda haber tratamiento de datos personales por parte de terceros, lo que se pide simplemente es el consentimiento de los titulares de los datos. Y aquí me permito, quizás he debido decir esto al principio, para empezar desde lo más básico. El derecho a la privacidad alude a los individuos, ¿no? No es un derecho que tienen las personas jurídicas. Por lo tanto, el derecho a la privacidad o el derecho a la protección de datos personales, cuando se habla del consentimiento, se habla del consentimiento de las personas físicas. ¿El consentimiento a qué? El consentimiento, pues, a que haya tratamiento, lo que se llama tratamiento, o procesamiento de datos personales.
Y se preguntarán, bueno, ¿y qué es el consentimiento, qué es el tratamiento o el procesamiento de datos personales? Y en verdad SWP son audio términos capture bastante amplios. not registered. Prácticamente todo lo que se haga con datos personales. Es la recopilación de datos personales, es el uso de datos personales para cualquier cosa, para publicidad, para lo que sea. El uso de datos personales, el almacenamiento de datos personales, la destrucción de datos personales, la difusión de datos personales, todo eso entra dentro de lo que es la definición de datos personales. Entonces, por supuesto, cuando se habla del consentimiento como la piedra angular, es la forma más simple de permitir el tratamiento de datos personales, la libre circulación de datos personales, es, bueno, simplemente con el consentimiento del individuo, del dueño de los datos personales. Ahora, también puede haber ciertos casos de tratamiento de datos personales en los cuales no haya consentimiento del titular. La Sala Constitucional venezolana dice que la ley puede permitir el acceso a la información personal tutelada por la protección de datos sin que medie la autorización del afectado. Sin embargo, la sentencia SICRI no indicó cuándo puede haber tratamiento, cuáles son los casos en que puede haber tratamiento de datos personales sin que haya consentimiento del interesado. Yo aquí me permito citar el GDPR en su artículo 6.1, que, como les decía anteriormente, es hoy en día como que la norma modelo, si se quiere, en donde se dan los ejemplos de situaciones en donde se puede hacer tratamiento de datos personales aún en ausencia de consentimiento. Esos casos son cuando se trata de la ejecución de un contrato en el que el interesado sea parte. Típicamente hablamos de contratos laborales, ¿no? En donde un empleado suministra sus datos personales a su empleador. Tácitamente, al dar sus datos personales al empleador, sabe que el empleador hará uso de sus datos personales para numerosas actividades, pago de nómina, cumplimiento de obligaciones de seguro social, beneficios, en fin. Para eso SWP no hace audio falta capture que el not registered. interesado dé su consentimiento de manera expresa. Cuando haya la necesidad del cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable, el responsable es aquella persona que hace el tratamiento de los datos personales. Un ejemplo de esto puede ser pago de impuestos, una empresa que tenga que retener impuestos a consumidores o que tenga que retener impuestos a sus trabajadores, tiene la posibilidad de hacer tratamiento de esos datos personales, es decir, de entregar los datos personales al fisco, por ejemplo, y lo hace en cumplimiento de una obligación sin que sea necesario el consentimiento. También cuando se necesite proteger los intereses vitales del interesado o de otra persona física, cuando se trate del cumplimiento de una misión realizada en interés público o de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento, o cuando se trate de la satisfacción de intereses legítimos del responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que en este caso no se atropellen los derechos o intereses o los derechos y libertades fundamentales de los titulares de los datos personales. Aquí en esta lámina vemos como, bueno, la mayoría de las leyes en Latinoamérica tienen supuestos semejantes, que no idénticos, ¿no? La ley argentina, por ejemplo, habla de que el tratamiento puede suceder cuando haya consentimiento y haya otros aspectos, y también contempla la posibilidad de tratamiento cuando no haya consentimiento en algunos supuestos más reducidos, ¿no? Más reducidos a los que hablábamos anteriormente. Lo mismo sucede con la ley chilena, las leyes colombiana, costarricense, mexicana, peruana y uruguaya también tienen casos similares que permiten el tratamiento de datos personales aún en ausencia de consentimiento. SWP audio La capture ley, not la registered. LGPD de Brasil tiene una norma muy parecida al GDPR. Bueno, como les decía, la ley en Brasil no es una copia, calco del GDPR, pero se fundamenta esencialmente en la ley europea, en el GDPR. El segundo principio al que alude la sentencia SICRI de la Sala Constitucional es lo que llama un principio de legalidad. Y simplemente lo que dice es que la recopilación de datos, el tratamiento de datos, tiene que ser permitido por normas legales. También la sentencia SICRI habla de que las limitaciones a lo que denominan la autodeterminación informativa solo puede ser admisible en la medida en que se resguarde el interés superior que tutele la ley.
en una forma quizás un poco reiterativa, dice que la información relativa a las personas no debe ser recogida de manera por métodos desleales o ilegales. Y en esto quizás se acerca cuando hace referencia a la autodeterminación informativa a la ley costarricense de 1999, en donde se contempla que toda persona tiene derecho, y se hace referencia nuevamente a la autodeterminación informativa, que abarca un conjunto de principios y garantías relativas al legítimo tratamiento de sus datos personales. Bueno, aquí vemos otras leyes latinoamericanas. Las leyes latinoamericanas, si bien se fundamentan, como decía antes, en la normativa europea, no son exactamente, no son exactas a la normativa europea, ni siquiera anterior al GDPR, ni tampoco son exactas entre sí mismas, ¿no? Sin embargo, guardan una cantidad de semejanzas. A veces llaman las cosas con nombres distintos, pero al final uno ve que se refieren más o menos a los mismos principios que ya hoy en día son básicamente universales, ¿no? Los principios que están contenidos en el GDPR, o veremos un poquito más adelante cómo en algunas otras SWB audio capture not registered. Bueno, veamos muy rápidamente. La ley chilena contempla que toda persona puede afectar al tratamiento de datos personales siempre que lo haga de manera concordante con la ley y para las finalidades permitidas por el ordenamiento jurídico. Vemos nuevamente la referencia a el tratamiento de forma concordante con la ley, es decir, cuando haya legalidad para hacerlo. La ley colombiana habla de un principio de legalidad también en el tratamiento de datos personales, que debe sujetarse a lo establecido en la ley. La ley mexicana se refiere a que los datos personales deben ser tratados de manera lícita y conforme a la ley. La ley peruana, el tratamiento de datos personales debe ser conforme a lo establecido en la ley. Todas, en sus propias palabras, más o menos aluden al mismo principio. La ley argentina habla también de un principio de licitud, que se refiere a que en la formación de archivos de datos será lícita cuando se encuentren debidamente inscritos, observando en su operación los principios que establece la ley. La ley uruguaya habla también del principio de legalidad sobre las bases de datos. Y bueno, por último dejo acá el GDPR europeo, que habla del principio de licitud, y que indica que los datos personales solo pueden ser procesados cuando los responsables del tratamiento se fundamenten en alguno de los supuestos legales que permiten ese tratamiento de datos personales. Ahora, así como hay datos personales, y tal vez me faltó detenerme cuando hablábamos de la definición de datos personales, sobre todo cuando hablábamos de la definición de datos personales o de información personal en Estados Unidos, en donde se contempla de manera expresa, de una forma muchísimo más amplia, que datos personales es cualquier cosa, ¿no? Datos personales no es nada más nombre, apellido, número de cédula, número de pasaporte, dirección. Eso desde luego que son datos personales. SWB audio capture not registered. De manera expresa, aunque la legislación en otras partes del mundo también lo contempla, no de forma expresa, pero otros elementos de identificación menos comunes, como por ejemplo las direcciones de correo electrónico, las direcciones de IP, datos de identificación tributaria, también son datos personales. Ahora, dentro de este principio de legalidad, dentro de la definición de datos personales, se encuentra una categoría de datos que es aún más sensible, como bien lo dijo la sentencia CICRI. Y esos datos personales más sensibles son, por ejemplo, aquellos que revelen la ideología, la afiliación sindical, religión, creencias, origen racial, preferencias sexuales, porque son datos que, de conocerse públicamente, posiblemente puedan afectar de una forma más sensible al ser humano, al titular de los datos personales. Es común que las leyes protejan los datos personales sensibles de una manera quizás un poco más estricta que los simples datos personales comunes y corrientes, por llamarlos de alguna manera, ¿no? En ese sentido, la ley chilena, la ley mexicana, la ley peruana contemplan enfoques muy parecidos al de la Sala Constitucional en la sentencia CICRI, la cual yo diría que junto con estas leyes se encuentra en un primer grupo
que restringe el tratamiento de datos sensibles a los casos en que haya consentimiento del titular de los datos o simplemente cuando la ley lo disponga, sin dar mayores detalles de cómo la ley lo debe disponer. El GDPR europeo no habla de datos personales sensibles, habla de una expresión análoga, habla de categorías especiales de datos SWB audio personales. captured, Y not básicamente registered. el GDPR prohíbe el tratamiento de estas categorías especiales de datos personales, excepto cuando, por supuesto, haya consentimiento explícito del interesado. Esa palabra explícito es muy importante, no se trata solamente del consentimiento, bueno, por supuesto, implícito, ¿no? Situémonos en el caso de que uno esté navegando en una página de internet en la cual antes, por ejemplo, se decía, si usted sigue navegando en la letra pequeña, ¿no?, de la página web, si usted sigue navegando en esta página, se sobreentiende que usted ha dado su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales. Hoy en día eso no se permite. Bajo el GDPR el consentimiento debe ser explícito. Por eso tal vez es que nosotros vemos que últimamente ha habido una proliferación en las páginas web en donde se le pide a cada rato a la persona que está utilizando la página que acepte básicamente que se traten sus datos personales. Puede haber tratamiento de datos personales aún sin consentimiento. Por supuesto, cuando se trate de obligaciones, cumplimiento de obligaciones, ejercicio de derechos de índole laboral, cuando se trate de la protección de intereses vitales, cuando el tratamiento de datos sensibles sea efectuado por una fundación, asociación, organismo sin ánimos de lucro, por ejemplo, sindicatos, iglesias. Obviamente, la iglesia tiene que tener los datos personales de sus feligreses, ¿no?, sobre todo aquellos que están inscritos en alguna parroquia. Los sindicatos tienen que tener los datos de sus empleados, tienen que saber quiénes están inscritos o no. Son datos sensibles, pero que obviamente estas organizaciones los pueden tratar sin que haya un consentimiento expreso, ¿no? Y bueno, obviamente cuando los datos han sido, así sean datos sensibles, hayan sido del conocimiento público por parte hayan sido manifestados públicamente por parte del interesado, el titular de los datos personales. Esta misma norma permite que se SWB audio captured, not registered. judiciales, cuando sea necesario por razones de un interés público, cuando se trate de medicina preventiva o laboral. Hoy en día, con la pandemia, obviamente habrá que hacer tratamiento de datos personales en una cantidad enorme y muchas veces es impráctico estar pidiendo el consentimiento del interesado para fines estadísticos, para fines de vacunación, en fin, para todo lo que sea necesario en este caso. También se hace referencia en el GDPR a que el tratamiento puede haber tratamiento sin consentimiento cuando sea por razones de interés público, en el ámbito de la salud pública otra vez. Y me voy a referir por último en esta lámina a la Ley General de Protección de Datos de Brasil, que también requiere consentimiento por el tratamiento de datos sensibles, con una cantidad de excepciones muy parecidas al reglamento europeo, al GDPR. Las legislaciones de Argentina, Colombia, Costa Rica y Uruguay también contemplan la posibilidad del tratamiento de datos sensibles, pero tienen un conjunto más reducido. Yo las englobaría en un segundo grupo de legislaciones latinoamericanas en donde el tratamiento de datos personales sensibles sin que haya consentimiento es permitido, pero para un número menor de casos. Bueno, movámonos al principio de finalidad y calidad, otro de los principios contemplados en la sentencia CICRI, en donde se indica que la recopilación de datos personales debe responder a finalidades y motivos predeterminados. Es decir, el responsable de los datos personales, aquel individuo o entidad que capta los datos personales, que recibe los datos personales por parte del interesado, al que quizás el interesado le está dando sus datos mediante consentimiento, debe expresar claramente cuál es la finalidad. SWB audio captured, not No se registered. trata simplemente de que yo recibo los datos personales de un sujeto, los almaceno para siempre, los utilizo cada vez que quiero con el fin que necesito. Eso no es permitido hoy en día por la legislación de protección de datos. Se trata justamente de este principio de finalidad. El GDPR contempla en uno de sus considerandos, en el considerando 9, que los fines específicos del tratamiento de los datos deben ser explícitos y deben ser legítimos.
y deben determinarse al momento de la recogida de los datos personales. Esta norma también estaba contemplada en uno de los considerandos de la Directiva 9546, que, como les decía, pienso yo que fue la que tuvo en mente la Sala Constitucional cuando dictó su sentencia CICRE en el año 2011. Pareciera que el magistrado o la magistrada que haya dictado la decisión, o tal vez el relator, bueno, se haya tomado el tiempo de revisar la normativa en otros países o quizás en la normativa europea para esbozar estos principios que están de una forma quizás un poco rudimentaria, que aunque lamentablemente no estén contenidos en una ley, pero al menos están contemplados en una decisión judicial, que es todavía lo que tenemos hoy en día, 10 años más tarde, en Venezuela. En el caso de Brasil, nuevamente, la LGPD contempla que el tratamiento de datos debe tener propósitos legítimos y específicos. Nuevamente, el propósito es específico, la finalidad del tratamiento. La ley argentina señala que el tratamiento, los datos objeto de tratamiento no pueden ser utilizados para finalidades diferentes o incompatibles con aquellas que motivaron la recolección de datos. La ley colombiana, de forma similar, indica que el tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima. Ley chilena indica que los datos personales solo pueden ser utilizados para los fines para los cuales hubieran sido recolectados. En fin, se puede ver acá como también la ley costarricense, la ley uruguaya, en sus propias palabras, contemplan que los datos de carácter personal solo pueden ser recopilados para fines determinados que deben ser explícitos para el titular de los datos personales, y que no puede haber un tratamiento posterior para fines que sean incompatibles, por supuesto, a menos que haya consentimiento del titular de los datos. En este mismo, volviendo a la sentencia CICRI, otra vez, que va a ser la columna vertebral de esta presentación, en este mismo principio de finalidad y calidad, también la sala dijo que ese principio comporta la necesaria proporcionalidad en que debe existir, en cuanto a que la obtención de datos personales que resulten adecuados, pertinentes y no excesivos, deban ser adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con las finalidades para las cuales se requieren. Ese es un principio que se conoce hoy en día, al menos en el GDPR y en otras latitudes, como el principio de minimización de datos. La sala lo llamó principio de finalidad y calidad, o lo englobó dentro del principio de finalidad y calidad. Y básicamente lo que quiere decir el principio de minimización de datos es que solamente se debe captar los datos, se deben recoger los datos que sean estrictamente necesarios. No esa práctica de recoger datos personales por si acaso no es acorde con la normativa moderna en materia de protección de datos. Solamente se debe recoger aquellos datos que sean relevantes, que sean necesarios y que sean adecuados para el fin para el cual se estén recogiendo los datos. Vemos como la ley mexicana, la ley peruana, la ley uruguaya hablan de principios de finalidad. La ley mexicana habla de tratamiento necesario, la ley peruana y la ley uruguaya hablan de proporcionalidad, pero básicamente se refieren a lo mismo, ¿no? Proporcionalidad en cuanto a la recogida de datos que sean necesarios para lo cual se está haciendo. SWB audio capture not registered. Sentencia CICRI. Se trata del principio de temporalidad o conservación. Básicamente lo que significa esto es que la conservación de los datos personales solo se debe extender hasta el logro de los objetivos que justificaban su obtención y tratamiento. Esa es la otra cosa. No solamente debo tener el mínimo necesario de datos personales, sino que los debo guardar solamente hasta que sea necesario. De nuevo, el por si acaso no va acorde con esta normativa. Supongamos una empresa que tenga los datos personales de ex empleados, llegará un momento en que, de acuerdo a cada legislación, deba deshacerse de los datos personales. No puede guardar los datos personales para siempre, ¿no? O incluso en el caso de candidatos o aplicantes a posiciones laborales, los individuos tienen derecho a que sus datos sean excluidos de las bases de datos de las compañías contratantes después de cierto tiempo, hasta que ya se cumplan los fines para los cuales se captó esa información personal. El GDPR lo llama el principio de limitación del plazo de conservación, y básicamente dice que los datos personales deben ser mantenidos en una forma en que se permita la identificación de los interesados
y no por más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos. La ley brasilera habla de principio de necesidad, estamos hablando de lo mismo, ¿no? En la que lo que quiere decir es que el tratamiento debe limitarse al mínimo necesario para la realización de los fines y que debe ser proporcional y no excesivo. Vemos como algunos de estos principios se solapan entre sí, ¿no? Lo cual no es curioso, lo decía anteriormente. Sobre este mismo principio de temporalidad o conservación, la ley argentina contempla que los datos deben ser destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios. SWB audio capture not Refiere más bien registered. a la eliminación de los datos cuando su alcance ya carezca de un fundamento legal o cuando hayan caducado. La ley costarricense habla de que los datos que hayan dejado de ser pertinentes o necesarios en razón de la finalidad deben ser eliminados. La ley peruana indica que los datos personales deben ser necesarios, pertinentes y solo deben ser conservados por el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad. La ley peruana lo llama principio de calidad. Bueno, voy a tratar de mover un poquito más rápido en aras del tiempo. La sentencia SICRI habla del principio de exactitud y autodeterminación, que básicamente se refiere a que los datos personales deben mantenerse de forma exacta, deben estar completos, deben mantenerse actualizados y respondiendo a la verdadera situación de una persona, ¿no? El GDPR lo dice de una manera quizás un poco más detallada, donde indica que los datos personales deben ser exactos, si fuera necesario, actualizados y se deben adoptar medidas para que los datos personales que sean inexactos se rectifiquen, ¿no? Se supriman o se rectifiquen sin dilación. Esto se refiere quizás más a los registros públicos, ¿no? Donde están los datos de los interesados. Pensemos en nuestro querido SAIME, ¿no? En donde nuestros datos de identificación, en donde reposan nuestros datos de identificación. A veces hay personas con aquellos problemones en que tienen el nombre mal en el pasaporte o en la cédula o les aparece que están fallecidos incluso. Y, bueno, todo eso viola este principio de exactitud y autodeterminación que contempló la Sala Constitucional al menos, ¿no? De manera implícita dentro de nuestra Constitución. La Ley General de Protección de Datos habla del principio de calidad, que se refiere a la garantía a los titulares de la exactitud, claridad, relevancia y actualización de sus datos personales. La ley argentina habla de SWB audio datos capture personales, not registered. dice acerca de los datos personales que deben ser exactos, que deben mantenerse actualizados. La ley chilena, los datos personales deben ser exactos, deben estar actualizados, responder con veracidad a la situación del titular. La ley colombiana indica que el principio de veracidad o calidad, se refiere a un principio de veracidad o calidad, según el cual los datos deben ser veraces, completos, exactos y mantenerse actualizados. La ley costarricense indica en su artículo 5 que los datos solo pueden ser tratados cuando sean actuales, veraces, exactos y adecuados. Vemos de nuevo como todas estas leyes contemplan las mismas cosas, pero de una manera distinta, ¿no? Cada quien, digamos, en sus propias palabras. La ley peruana habla de un principio de calidad, según la cual los datos deben ser necesarios, pertinentes y solo pueden ser conservados por el tiempo que sea necesario, valga la redundancia. La ley uruguaya habla del principio de veracidad, según el cual los datos deben ser veraces, por supuesto, y que deben mantenerse actualizados. Y la ley mexicana habla de que los datos deben ser pertinentes, correctos y actualizados. Dentro de este mismo principio de exactitud y autodeterminación, la Sala Constitucional habló de esto como un derecho constitucional que faculta a las personas a conocer y acceder a las informaciones que les conciernen, a controlar la calidad de los datos. Es como un derecho ya con ciertas herramientas, ¿no? Que le permiten al titular de los datos que haya corrección o cancelación de sus datos. Estos son quizás uno de los elementos más importantes que se encuentran en el GDPR. El GDPR le da a los titulares de los datos muchas más herramientas para la protección de sus datos personales, ¿no? Se indica en el GDPR que los derechos del titular, que el titular de los derechos a la protección de datos personales tiene derecho a la transparencia de la información, SWB audio capture not al acceso registered. de sus datos personales, a la rectificación y supresión, a oponerse al tratamiento
o a que se tome, o a oponerse a que se tomen decisiones individuales basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos personales. Tiene derecho a oponerse que se haga la elaboración de perfiles que produzcan efectos jurídicos en los titulares. Esto lo veremos un poquito más adelante también. Y aquí es donde les hacía referencia anteriormente a lo que se conoce como los derechos ARCO en algunas legislaciones latinoamericanas. ARCO se refiere a los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de los datos personales. Acceso es, bueno, mi derecho como titular de los datos a saber si alguna institución, si alguna entidad tiene mis datos personales. Tengo derecho a que se rectifiquen mis datos personales si hay alguna inexactitud. Tengo derecho a que se eliminen mis datos personales también si simplemente así lo quiero, si esos datos, bueno, si los datos los hubiera proporcionado en base a consentimiento. Eso es importante. El consentimiento como piedra angular para el tratamiento de datos personales es por excelencia el mecanismo para el tratamiento de los datos, pero ese consentimiento puede ser revocado, ¿no? Lo cual significa que yo puedo cancelar o pedir que se cancele el tratamiento de mis datos. Eso no siempre puede tener efectos retroactivos, pero sí puede ocasionar que se dejen de tratar mis datos a futuro. Y por último, la oposición al tratamiento de los datos personales, que es algo más bien temporal cuando hay pendencia de algún litigio, por ejemplo, o de alguna investigación, puede haber derecho a que se suspenda el tratamiento de ciertos datos personales. Esto es contemplado dentro de básicamente todas las leyes en Latinoamérica. Aquí vemos en la lámina cómo cada uno de las leyes SWB audio capture tienen not capítulos registered. completos que contemplan los derechos ARCO. Las leyes colombianas y costarricenses quizás no tienen capítulos completos, pero tienen artículos que se refieren a los derechos de acceso, rectificación, cancelación o lo que llaman estas leyes supresión de los datos. Aquí nos metemos, la sala constitucional se metió más bien con lo que llama el principio de previsión e integralidad. Esto es bien interesante, ¿no? Porque la sala constitucional en el año 2011 ya dijo que en cuanto a la posible afectación de los derechos fundamentales relativos al tratamiento de los datos personales, se debe considerar la posible vinculación de los datos personales contenidos en distintos registros, que al ser relacionados mediante avances tecnológicos, alcancen un nuevo valor o significado. Sin decirlo, sin utilizar la expresión que yo utilicé hace un par de láminas atrás, la sala constitucional parece haberse referido a lo que hoy en día se conoce como profiling o elaboración de perfiles. Es algo que hoy en día está sumamente de moda, sobre todo en las compañías que venden servicios o productos a través de la internet. La publicidad ha ido hacia el punto en que se elabora perfiles de los usuarios. Cuando uno entra en ciertas páginas de internet, uno ve que, qué sé yo, por ejemplo, yo estoy buscando en Amazon libros sobre derecho internacional privado. De repente estoy navegando un par de días más tarde en una página de noticias y me aparece una publicidad sobre libros de derecho internacional privado, ¿no? Y uno dice, caramba, qué casualidad, ¿no? Y no es casualidad, es simplemente que en base a mi comportamiento online, en base a mi comportamiento en la internet, por mecanismos técnicos, algunas entidades pueden hacer elaboraciones de perfiles, ¿no? Eso es algo SWB audio que si bien capture no está prohibido, not es algo registered. que hay que tratarlo con mucho cuidado, ¿no? Porque, bueno, es evidente que no todo el mundo quiere que un tercero desconocido, lo que a veces se llama un Big Brother, tenga datos personales, tenga un perfil de cada uno de los individuos, ¿no? Por eso el GDPR contempla que toda forma de tratamiento automatizado consistente en utilizar los datos personales para evaluar aspectos personales y en particular aspectos relativos a rendimiento profesional, situación económica, salud, preferencias, intereses, fiabilidad, comportamiento, ubicación de movimiento, debe ser consistente con los principios del GDPR. De hecho, en cuanto a esta misma práctica de elaboración de perfiles, el GDPR contempla
los titulares tienen el derecho a oponerse a que los datos personales sean tratados en base a la elaboración de perfiles, y que todo interesado tiene el derecho a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos personales, y lo que se conoce como la elaboración de perfiles, sobre todo cuando esto produzca efectos jurídicos en el interesado. Supongamos que, para hablar de ejemplos, ¿no?, que los bancos desarrollen un software para analizar el comportamiento crediticio de algunos sujetos, ya que estamos hablando de la sentencia CICLI, ¿no?, por ejemplo. Bueno, cuando los bancos tienen esa cantidad de datos acerca de cómo me comporto yo en cuanto a mis deudas, en cuanto a mis créditos, eso puede ocasionar que los bancos generen un perfil de mi persona, y luego el día de mañana, cuando mi fortuna cambie, cuando ya quizás estoy en una SWB audio capture, y yo vaya a pedir not un crédito, registered. tal vez las instituciones financieras que ya tienen un perfil de mi parte, en donde dice que, bueno, que tengo un perfil más bien moroso, no me presten los fondos, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de ejemplos es lo que trata de evitar la normativa acerca de el profiling o elaboración de perfil. Por lo tanto, la ley brasileña contempla que los titulares de los datos tienen derecho a solicitar la revisión de aquellas decisiones que sean tomadas únicamente en base al tratamiento automatizado. Es decir, no se prohíbe el que se tomen decisiones en base al tratamiento automatizado, pero se le permite a los titulares de los datos que tengan derecho a solicitar una revisión por gente de carne y hueso, ¿no? Las leyes argentinas y uruguayas, que son un poquito más viejas en el tiempo que la ley brasilera o que el GDPR, contemplan que en la publicidad o venta directa y actividades análogas se podrán tratar los datos que sean aptos para establecer perfiles que permitan establecer hábitos de consumo cuando haya consentimiento. En este caso, lo sujetan a que exista consentimiento por parte del titular de los datos personales. Creo que me tengo que apurar. Tenemos el principio de previsión e integralidad, según el cual la Sala Constitucional, esto es bien interesante, la Sala citó, en este caso, una declaración de 1975 de la Asamblea General de la ONU, que se llama la Declaración sobre la utilización del progreso científico y tecnológico en el interés de la paz y en beneficio de la humanidad. Básicamente aquí lo que se dijo era que había que tener cuidado en el tratamiento por los medios tecnológicos o automatizados, ¿no? Sobre todo cuando se trate de que el procesamiento de los datos personales a través de sistemas tecnológicos esté siendo llevado a cabo por órganos estatales. Yo cuando estaba pensando sobre esto me vino a la mente SWB audio infame capture, lista Tazón, not ¿no?, que algunos registered. recordarán. Básicamente se filtraron datos del Consejo Nacional Electoral que fueron a caer en manos de un diputado del partido de gobierno que los hizo públicos, con lo cual se ocasionó básicamente un apartheid laboral, se despidieron cantidades de personas, empresas del Estado, y bueno, definitivamente aquí no se respetó ese principio de integralidad, ¿no?, o de previsión. Se habla, no sé si es una leyenda urbana, algún día tal vez lo sabremos, de que la inteligencia cubana está infiltrada en cantidades de organismos públicos venezolanos, ¿no?, y que tienen bases de datos sobre muchas de las cosas que hacemos, y que muchos de esos datos, a veces esas bases de datos las entrecruzan. Bueno, evidentemente si eso es así, y algún día lo sabremos, eso sería violatorio de este principio. Hablemos del derecho al olvido, como uno de los principios también contemplados dentro de la sentencia CICLI. La sentencia simplemente se refirió al derecho al olvido sin decir mucho al respecto, ¿no? Por eso, bueno, vayámonos al GDPR europeo, que señala que los interesados deben tener derecho a que sus datos se supriman y dejen de tratarse si ya no son necesarios. Esto se relaciona un poco con los derechos ARCO a los que hacía referencia anteriormente. Vamos a no detenernos mucho en esto en aras del tiempo. Aquí en la lámina se ve como las otras leyes latinoamericanas contemplan análogamente el derecho al olvido. Luego, la sentencia CICLI contempló el principio de seguridad y confidencialidad, que se refiere a una garantía de confidencialidad que implica la no alteración de los datos y el acceso de los datos por parte de autoridades
que solamente puede ser accedido por las autoridades competentes en base a la ley, y que hayan medidas técnicas y organizativas para proteger los datos personales contra su adulteración. Esto es lo que se conoce SWB audio en el argot de capture, protección de not datos registered. como la tríada CIA, ¿no? Quizás para tenerlo como una forma memotécnica, ¿no? CIA significa confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, availability, como se llama en idioma inglés, ¿no? Los datos deben mantenerse de forma confidencial, como la palabra lo dice. Debe haber integridad de los datos, es decir, que los datos no se modifiquen, no se cambien, no se alteren, y que haya disponibilidad de los datos. La disponibilidad se refiere a que el titular de los datos pueda accederlos cuando así lo desee. A eso se refieren los principios de seguridad y confidencialidad. El GDPR contempla que los datos personales deben ser objeto de medidas de seguridad. Se refiere a medidas técnicas, administrativas y organizativas. Medidas técnicas sería, por ejemplo, el uso de herramientas tecnológicas, el software que tenga funcionalidades de seguridad para la protección de los datos. Medidas físicas serían, por ejemplo, guardaespaldas, o mejor dicho, vigilantes en los data centers, los centros de datos que manejen datos personales o datos simplemente de los dueños de los datos. Y medidas administrativas u organizativas pueden ser, por ejemplo, las políticas de privacidad que vemos muchas veces en las páginas web o simplemente en los establecimientos de algunos comerciantes o de entidades en general, ¿no? En esta lámina también vemos como las leyes de otros países latinoamericanos, en cada uno en su lenguaje, se refieren a la utilización de este tipo de medidas técnicas, administrativas y físicas para la protección de los datos personales. No me voy a detener mucho en esto. Ya nos movemos aquí sobre SWB audio capture, not registered. en este tema del tratamiento de datos personales. La sentencia CICRI habló, sin dar mucho detalle tampoco, sobre las transferencias internacionales de datos personales. Y simplemente dijo que no procederán las transferencias internacionales de datos a territorios de Estado cuya legislación no garantice un mínimo de protección de datos personales conforme a los principios que establece la propia sentencia, y teniendo en cuenta la naturaleza de los datos en cada caso, ¿no? Y el ordenamiento jurídico del país a donde se haga la transferencia de los datos. No se dijo mucho a este respecto, pero bueno, definitivamente el tema de transferencia internacional de datos personales es todo un tema en sí mismo. Dentro del ámbito de la protección de los datos personales es quizás lo que causa mayores dolores de cabeza, porque evidentemente hoy en día, con los avances tecnológicos, con el auge de la nube, de la utilización de lo que se conoce como la nube para el almacenamiento de datos, bueno, estos servicios tecnológicos se ofrecen a nivel global, ¿no? Y puede que yo contrate los servicios de, qué sé yo, cualquier plataforma. Puede ser que yo contrate los servicios de Amazon para almacenar mis fotos familiares, fotos personales. Yo tengo que tener muy claro, y así lo dirán las políticas de Amazon y los contratos de Amazon, que mis datos no van a estar almacenados en un solo data center en el que yo sepa que están, ¿no? Y que me digan, tus datos están almacenados en el data center que queda en la ciudad de Caracas. Porque hoy en día, con el tratamiento de los datos en la nube, los datos se difuminan entre data centers que pueden estar ubicados en múltiples partes del mundo, ¿no? Entonces, debe haber ciertas garantías de índole jurídico que tiendan a la protección, no contra las transferencias internacionales, sino que permitan que las transferencias de datos SWB audio capture, not registered. por decirlo de alguna manera, ¿no? Vamos a hablar en un par de láminas sobre lo que se conoce como las directrices de la OCDE y del convenio 108 del Consejo de Europa, que básicamente se centraron en el flujo transfronterizo de datos personales. Esto es importante porque las directrices de la OCDE son viejas, son del año 1981. El convenio 108 acaba de cumplir 40 años. O sea, ya desde hace tiempo, por lo menos en Europa, se están preocupando de las transferencias internacionales de datos personales, aunque en aquella época no existiera la Internet, aunque en aquella época no existiera
el auge de las transferencias de datos personales, ni mucho menos los servicios en la nube, ¿no? Bueno, moviéndonos ya al presente, el GDPR europeo indica que las transferencias, que puede haber transferencias internacionales, siempre que haya decisiones de adecuación, ya les voy a decir a qué se refiere esto, siempre que haya otras garantías o que se basen en normas corporativas vinculantes u otros mecanismos de cooperación internacional en el ámbito de protección de datos personales. Las transferencias basadas en decisiones de adecuación básicamente se refieren a que los distintos estados determinen qué otras jurisdicciones ofrecen una jurisdicción adecuada para la transferencia de datos internacionales. Tratando de ponerlo en palabras muy simples. Por ejemplo, Colombia, en base a su legislación de protección de datos, considera que la Unión Europea ofrece garantías similares o superiores a las que ofrece la legislación colombiana. También contempla que la legislación de los Estados Unidos es adecuada para la protección de los derechos de los titulares de los datos de una forma análoga o inclusive superior a la propia legislación colombiana. El GDPR contempla SWV audio que capture el not Consejo registered. de Europa debe tomar decisiones sobre qué jurisdicciones ofrecen un tratamiento adecuado. La legislación europea contempla que hay varios estados latinoamericanos, Argentina, Colombia, por ejemplo, Colombia no, Argentina, Uruguay, por ejemplo, que ofrecen sistemas adecuados para el tratamiento de datos personales. Ahora bien, curiosamente, en Europa se considera que los Estados Unidos no ofrecen un ordenamiento jurídico adecuado para la protección de datos personales per se. Eso por varias razones, sobre todo porque en Estados Unidos, como les decía al principio, el ordenamiento jurídico federal hace que no haya una ley general de protección de datos personales, hace que no haya un organismo administrativo central que se dedique a la vigilancia de cómo se hace el tratamiento de datos personales. Bueno, les quiero mencionar, aunque creo que se me está acabando el tiempo, lo que se conocía antes como el programa Safe Harbor, que fue adoptado en negociaciones entre las autoridades de la Unión Europea y el gobierno de los Estados Unidos para contemplar que aún en ausencia de una decisión de adecuación, si algunas empresas en Estados Unidos se adecuaban al programa llamado Safe Harbor o Puerto Seguro, pudiera haber la transferencia de datos, pudiera haber el flujo transfronterizo de datos personales desde Europa hasta los Estados Unidos. Ese programa fue cuestionado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, fue anulado, fue reemplazado por un programa llamado Privacy Shield o escudo de privacidad, que también duró algunos años. Ese programa de Privacy Shield fue nuevamente impugnado ante el Tribunal Europeo, fue anulado por el Tribunal Europeo en base a que se consideraba que el programa Privacy Shield no ofrecía SWV audio capture not registered. Ese, bueno, digamos, es un mundo aparte que pudiéramos hacer solo una presentación sobre ese punto, ¿no? Pero bueno, no quiero detenerme demasiado en esto. En esta lámina se contemplan las normas de las leyes latinoamericanas que hablan sobre transferencia internacional de datos, o bueno, en el caso de la ley chilena, que es bastante viejita, no se hace expresamente alusión a la transferencia internacional, pero se habla de la transmisión de datos. Esta ley es de 1999. Creo que este es el último principio al que voy a hacer alusión, el contenido en la sentencia SICRI, que es el principio de tutela. Se establece que aparte de la tutela judicial para la protección de los derechos en cuanto a los datos personales, debe haber una vía administrativa, debe haber una autoridad administrativa. Es interesante que la sentencia SICRI se haya referido a esto, porque evidentemente que en Venezuela no hay una autoridad central administrativa que se encargue de vigilar la protección de datos personales. Este tipo de autoridades de protección de datos, son lo que se conocen como las DPAs, por las siglas en inglés, que simplemente significan Data Protection Authorities. El GDPR, por ejemplo, contempla la existencia de una DPA europea, así como de la existencia de la DPA de los distintos países,
Como ejemplo, tenemos aquí la Data Protection Commission de Irlanda o la Comisión Nacional de Informatique de Liberté francesa. En el ámbito latinoamericano, en Brasil está la Autoridad Nacional de Protección de Datos. En Argentina tenemos la Dirección Nacional de Protección de Datos. En Colombia, la SIC, que es bastante activa, por cierto, imponiendo SWB audio sanciones capture, o dictando not regulación. registered. En Costa Rica existe PRODAP, el DPA mexicano es el INAI, en Perú existe la Autoridad Nacional de Protección de Datos, en Uruguay existe la URCDP, o Unidad Reguladora de Control y de Control de Datos Personales, y bueno, ni en Chile ni en Venezuela contamos con DPA. En Chile la legislación quizás es muy vieja, y en Venezuela, bueno, no tenemos ni siquiera una legislación hasta ahora. Bueno, tengo un principio más por acá, que es el principio de responsabilidad, que básicamente quien haga tratamiento de datos personales debe ser responsable de sus acciones, debe ser capaz de demostrar a las autoridades de protección de datos que cumple con las normas de protección de datos y contempla la posibilidad de sanciones bien severas. Vemos que en el GDPR contempla la posibilidad de imposición de multas que pueden causar multas hasta de 20 millones de euros o de hasta un máximo del 4% del volumen de negocio anual global de las entidades. Por eso es que uno oye a veces esas multas escandalosas que le ponen en Francia a Facebook o a Google o a Uber. Bueno, eso es en el ejercicio de estas posibilidades. La ley brasilera, que como les dije es la ley más moderna en Latinoamérica, contempla la posibilidad de que haya multas hasta de un 2% del volumen de negocio anual en el país, en Brasil, o de hasta 50 millones de reais, que hoy en día son como 9 millones de dólares. Bueno, las demás leyes latinoamericanas contemplan la posibilidad de sanciones administrativas, aunque quizás mientras más viejas las leyes, las sanciones son menores, ¿no? Y bueno, ya terminando con los principios contemplados en la sentencia. SWB audio me capture, quiero not referir registered. a tal vez los puntos más álgidos, ¿no? En cuanto a este campo de la protección de los datos personales. Esto me recuerda a la última clase del aula Meckel, en donde se hablaba de que por qué tal vez no hemos sido exitosos o no hemos sido suficientemente exitosos en cuanto a la enseñanza de esta disciplina, o quizás en cuanto a la difusión del conocimiento de los métodos de derecho internacional privado. También me recuerda a la primera clase Meckel que hubo a cargo del profesor Hernández Bretón, en donde él hacía algunas observaciones muy agudas acerca de cuáles serían los problemas de derecho internacional privado relacionados con los flujos de datos personales, con la protección de datos personales. Lo primero, bueno, es que las normas de protección de datos personales generalmente son de orden público. Las directrices de la OCDE, a las que hacía referencia anteriormente, contemplan que las excepciones a los flujos transfronterizos de datos personales basadas en orden público deben ser excepcionales. Sin embargo, eso es más un deseo que una realidad, ¿no? Vemos cómo existe lo que es obvio, la extraterritorialidad de algunas leyes. Por excelencia, el GDPR europeo, que aplica cuando el tratamiento de datos sea hecho por una entidad que tiene su sede dentro de la Unión Europea, independientemente de donde el tratamiento de datos ocurre. O, esta es la porción de extraterritorialidad, cuando alguna entidad que tiene su sede fuera del territorio de la Unión Europea haga tratamiento de datos personales de sujetos en la Unión Europea, o que se trate de ofertas de bienes o servicios de ciudadanos en la Unión Europea, o que haga vigilancia o supervisión del comportamiento, lo que referíamos anteriormente, profiling de ciudadanos. SWB audio capture, not registered. Está la norma como tal, el artículo 3 del GDPR, no lo voy a leer completo, pero vemos cómo evidentemente el GDPR opera, mejor dicho, de una forma territorial en Europa y extraterritorial
en todos aquellos lugares del mundo en donde se haga el tratamiento de datos personales de sujetos que estén en la Unión Europea o que ese tratamiento vaya dirigido a esos sujetos en la Unión Europea. Me pareció interesante citar una ley nada más latinoamericana, la ley uruguaya, que fue reformada en el año 2018, poco para adaptarse a los principios del GDPR. Esta ley, de forma muy similar al GDPR, contempla en su artículo 37 que, nuevamente, cuando haya tratamiento de datos personales por parte de entidades establecidas en territorio uruguayo, la ley aplica. Pero también la ley contempla de forma extraterritorial que si las actividades están relacionadas con la oferta de bienes o servicios dirigidos a habitantes de Uruguay o que se refieran al análisis de su comportamiento, la ley aplica, independientemente de que eso ocurra dentro o fuera de Uruguay. Y también si así lo disponen las normas de derecho internacional público. Bueno, ya casi por último me refiero a una ley modelo como solución, ¿no? ¿Cuáles son las soluciones que podemos darle a estos problemas de derecho internacional privado? Típicamente, ¿cuál será la ley aplicable a distintos supuestos de hecho? O cuáles serán las jurisdicciones, cuál será la jurisdicción aplicable para ventilar controversias? Bueno, las directrices de la OCDE, a las que hacía referencia anteriormente, del año 1980, que son no vinculantes, que son lo que se conoce como soft law, tuvieron el propósito de servir como guías para los distintos estados en la elaboración de sus propias leyes. Tuvieron el mérito de establecer los principios a los que he hecho referencia, básicamente la SWB audio capture normas, not registered. pero lamentablemente, o bueno, quizás por lo difícil, que era lo que mencionábamos en la última clase de Aula Meckel, que resulta el derecho internacional privado, tal vez las directrices no quisieron entrar en detalles acerca de lo que debe ser la ley aplicable o la jurisdicción, sino que más bien recomienda la adopción de leyes domésticas que naturalmente cada una pretenderá aplicar, cada una de las leyes dispondrá de su propia aplicabilidad, ¿no? Las directrices simplemente fomentan la existencia de mecanismos de cooperación entre las distintas autoridades de protección de datos o incluso entre los distintos estados, fomenta que haya leyes que sean más o menos acordes, más o menos uniformes. En el ámbito latinoamericano, en la Asamblea General de la OEA, se acordó en el año 2014 pedirle al Comité Jurídico Interamericano que se formularan propuestas para la elaboración de normativa de protección de datos, incluyendo la posibilidad de una ley modelo. Un año más tarde, el relator del Comité Jurídico presentó un proyecto en el que se decidió no establecer una ley modelo, sino simplemente establecer una guía legislativa para los distintos estados. Básicamente se basó en los principios de la OCDE, de las directrices de la OCDE de 1980. No es sorprendente que la ley modelo del Comité Jurídico Interamericano tampoco se pronunciara sobre jurisdicción o ley aplicable, dos de los problemas más importantes en el ámbito del derecho internacional privado, sino que nuevamente hace énfasis en el respeto mutuo de las legislaciones de los distintos estados y hace énfasis en la cooperación internacional. El convenio 108 del Consejo de Europa también tiene el mérito de ser el primer tratado internacional en materia de protección de datos personales, y uno se imaginaría que, siendo un tratado internacional, sería la solución acerca de SWB audio capture not registered. Lamentablemente, eso tampoco está regulado en el convenio 108, ¿no? Del cual, por cierto, son miembros Argentina, México y Uruguay, que accedieron, aunque no son miembros del Consejo de Europa. El convenio 108 básicamente se basa en las leyes domésticas de los distintos estados partes y hace énfasis también en lo que debe ser la cooperación entre las distintas autoridades de protección de datos. Ese convenio 108 fue el punto de partida de la directiva 9546 de la Comisión Europea, que a su vez es el antecedente inmediato del famoso GDPR que he mencionado tantas veces en esta tarde. Creo que esta es la última lámina de esta presentación. Discúlpenme que me he alargado quizás un poco más de lo necesario. Esto va dirigido quizás a los cuestionamientos que hacía el profesor Hernández Bretón hace más de un año cuando hubo la primera clase del Aula Meckel acerca del método conflictual. ¿Por qué es que no hablamos del método conflictual en cuanto a la protección de datos personales?
Yo creo personalmente que ha habido poco espacio para su aplicabilidad, ¿no? Yo creo que más bien los estados le han huido, si se quiere, a la aplicación de los métodos de derecho internacional privado, o por lo menos el método conflictual, ¿no? Cada estado aplica sus propias normas, como decía anteriormente, de forma extraterritorial, e incluso las caracteriza como normas de orden público, ¿no? Lo cierto es que en la práctica hay muy poco litigio que haga que los tribunales, yo por lo menos no tengo conocimiento de decisiones judiciales que traten sobre controversias entre particulares con respecto a las violaciones de normas de protección de datos, ¿no? Más bien, lo que existe hoy en día es lo que se conoce como privacy litigation, que es que los organismos de protección de datos personales son los que SWB audio básicamente actúan capture, judicialmente not o registered. administrativamente contra las entidades que hacen tratamiento de datos personales, ¿no? Entonces, vemos como los grandes casos se refieren a cuando las compañías, los gigantes de la tecnología, por ejemplo, cuestionan la imposición de multas por parte de las autoridades de protección de datos. Entonces, digamos que esas controversias no van hacia los problemas de derecho internacional privado, ¿no? Existe también cierta diferencia entre las autoridades de protección de datos y un nivel bastante adelantado de cooperación. Así que bueno, no ofrezco una solución, no pretendo ofrecer una solución a estos problemas tan complicados de derecho internacional privado. Simplemente observo desde un punto de vista quizás práctico que en este campo priva la autonomía de la voluntad, el consentimiento por excelencia, incluso un fenómeno bien curioso que también pudiera dar para una tesis doctoral casi, es que las leyes domésticas o las leyes tal cual el Reglamento General de Protección de Datos recomiendan en sí mismas el uso de cláusulas modelo, incluso establecen cuáles son las cláusulas modelo, los contratos modelo que deben utilizarse para el tratamiento, para la transferencia internacional de datos personales. Por supuesto que en esas cláusulas modelo se regula la jurisdicción y ley aplicable, ¿no? Y sin que sea sorprendente, la mayoría de las veces la ley aplicable y la jurisdicción es la ley aplicable, es la ley y jurisdicción del Estado exportador de los datos personales, lo cual conlleva innumerables problemas de derecho internacional privado, ¿no? En la práctica. Pero bueno, no ha habido demasiado litigio al respecto. Y con esto llego al fin de la presentación. Les pido disculpas por excederme en el tiempo y bueno, les doy las gracias y quedo abierto para cualquier pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Victorino, por esta exposición tan amplia y con tanta información. SWB audio detalles y capture, variedad. not registered. Quisiéramos ahora aprovechar unos minutos para, si alguien de nuestros asistentes de hoy quisiera formular alguna pregunta, algún comentario, bienvenido. Vamos a ver si alguien tiene... Sí, ¿aló? ¿Me Sí, escucha? Sí, se escucha bien. Adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Victorino, por la completa intervención. Solo para presentarme, yo trabajo como DPO en un departamento de Data Privacy en París. Y justamente mi misión en este momento consiste en la implementación de las cláusulas modelos tipos para las transferencias de datos hacia los Estados Unidos. Y el comentario que te quería hacer es que en Europa se hace una distinción entre el derecho a la vida privada y el derecho a la protección de datos. El derecho a la vida privada se entiende en Europa como una prohibición general de injerencia en el derecho a la vida privada, salvo que se justifique por una razón de interés público. En cambio que el derecho a la protección de datos es un conjunto de mecanismos que van a garantizar el examen de la necesidad y de la proporcionalidad cuando se contraponen intereses legítimos como consecuencia de los datos personales. Por lo tanto, no es lo mismo. Para hacerlo más preciso, cuando se habla de derecho a protección de datos, se entiende cuatro cosas. Uno, los principios que tú claramente mencionaste y explicaste, que se pueden resumir en tres: transparencia,
SWB audio capture lealtad. not registered. Segundo, la existencia y el reconocimiento de un conjunto de derechos que en América Latina se llaman ARCO. En el reglamento europeo son mucho más amplios, como bien los describí. Una autoridad independiente de control que tiene la capacidad de supervisar no solamente al sector privado, sino también al sector público, y que se trata de un sistema de conformidad y no de legalidad. La distinción no es muy nítida, pero aquí en Europa se hace esa diferencia. Con lo cual, cuando se habla de una violación al derecho de protección de datos, se habla de una violación de alguno de esos elementos que acabo de mencionar. De manera que se hace acá esa distinción, y para proteger, para garantizar los principios y los derechos. Y hago la salvedad que cuando entre los principios incluí el principio de licitud, que se declina en dos grupos, como tú lo explicaste, el consentimiento y las otras razones legítimas, todos esos principios y esos derechos se garantizan con la adopción de medidas técnicas y organizativas que se adoptan en función de los riesgos que suponen para la vida de las personas, con lo cual es una especie de derecho de regulación, de gestión para proteger otros derechos. Por eso se denomina, se habla acá de un derecho de conformidad, que por lo tanto no es lo mismo que el SWB derecho a la audio privacidad. capture not registered. Y su función, y eso lo explica bien el reglamento en sus primeros artículos, es proteger otros derechos fundamentales que están en la lista de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, incluido el derecho a la propiedad y garantizar la libre circulación de los datos. Con lo cual, dentro de esa lista de derechos que protege la protección de datos está el derecho a la privacidad. O sea, el derecho de protección de datos contiene el derecho a la privacidad, pero no es lo mismo. Son dos nociones diferentes dentro aquí del derecho de la Unión Europea. Hago también la salvedad que el derecho de la Unión Europea no es lo mismo que el derecho del Consejo de Europa, ¿no? Son dos cosas diferentes. Eso. La otra cosa que quería comentar es que Ecuador hace 3 meses acaba de adoptar una legislación que es la versión mejorada del reglamento, por lo tanto no tuvo esa dificultad de poner de acuerdo tantos estados, y que por lo tanto vale la pena leerla, porque la verdad es que aclara muchas cosas que cuando uno lee el reglamento muchas veces no entiende. Y como último, porque el tiempo, otras intervenciones pueden ser necesarias, es que el reglamento adoptó como un mecanismo de control, además de reforzar los derechos que ya existían bajo la directiva, las acciones de clase, como un mecanismo justamente para reforzar la protección de los derechos. Y la última cosa que quería, para cerrar, es que hay una diferencia entre la versión en español y la versión en inglés en cuanto a la aplicación del reglamento. SWB En la audio versión en capture español, not registered. el reglamento señala que se aplica a las personas que residen en la Unión Europea. En la versión inglesa, en la versión francesa, a las personas que están localizadas en la Unión, lo que coincide con los considerandos. Lo que crea efectivamente, ustedes que son todos especialistas en derecho internacional privado, pues una serie de problemas al respecto. Bueno, esa era la intervención que quería, y el comentario, y te felicito porque la verdad es que fue muy completa tu intervención. Muchas gracias, Victorino. ¿Alguien más? Muchas gracias. No quiero abusar del tiempo. Efectivamente, coincido con lo que mencionabas. Por eso decía al principio que la vida privada es el género y el derecho a
la privacidad o el derecho a la protección de datos personales la especie. Nada, que demos espacio a que otras personas puedan hacer preguntas. Gracias. Yo tengo esto es simplemente desde el punto de vista de cómo uno hace más efectiva el cumplimiento de la normativa, cualquiera que sea, de cualquier país, la normativa en materia de protección de datos personales. Hablaste de las multas, ¿no? O sea, como responsabilidad. Pero son multas establecidas en beneficio de quién? En beneficio del Estado, me imagino, ¿no? La pregunta es si no sería más beneficioso establecer esas multas en beneficio del perjudicado. Bueno, lo que pasa es que se permiten las dos cosas, básicamente. Se permiten las multas hacia los responsables del tratamiento de datos, pero también, dependiendo de las distintas legislaciones, hay la posibilidad del ejercicio privado SWB audio capture not registered. por parte de los particulares hacia los responsables de tratamiento, ¿no? Y eso puede perseguir, por supuesto, compensaciones económicas. Claro, porque en eso también descarga de alguna forma el control, el seguimiento. Es un tema de política legislativa más que otra cosa. Totalmente. ¿Quisiera alguien más intervenir, hacer alguna pregunta? ¿Cuál sería el modelo a seguir? Así se dice, vamos a trabajar en una nueva legislación, por ejemplo en el caso venezolano. Yo creo que no hay que inventar la rueda. Somos latinoamericanos, comportémonos como tal, es decir, veamos el derecho de la Unión Europea, hagamos como está haciendo Brasil, como también mencionaba Alexandre, Ecuador, y vayamos a una ley basada en lo que es hoy en día el gold standard, el GDPR, ¿no? Creo que es lo más sensato. No tendríamos por qué ponernos a inventar algo diferente. Okay. Bueno, creo que ya vamos a hacer casi las 6 de la tarde. Victorino, otra vez, muchísimas gracias, de verdad. Amplísima la explicación, mucha información, mucho material, experiencia. Verdaderamente muy enriquecedora tu presentación. Y bueno, la conservamos acá para ponerla también a la disposición de todos los interesados. Muchísimas gracias nuevamente y con esto entonces vamos a despedirnos por la tarde de hoy. Victorino. Gracias.